Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al mes de octubre. Hoy es día 1 del 10 del 2025, son ahora mismo las 7:30 de la tarde aquí en España. Un poquito de retraso porque resulta que preparé para grabar otro que no tocaba hoy, otro libro. Entonces tuve que parar y releer lo que vamos a grabar hoy. Así que los que están esperando la hora, más o menos de todos los días, pedirles disculpas por eso. Bien, anunciarles como siempre, lo primero, lo que vamos a ver el próximo viernes, Dios mediante, que será de la leche de la palabra de Dios, en estudio de Hebreos 6 del 1 al 2. Estamos en la parte de las resurrecciones, habíamos visto la resurrección en general y la resurrección de Jesús como patrón o modelo de la resurrección, y hoy vamos a ver la parte 3 y la 4, que en realidad es un apéndice de la parte 3, que se titula El orden de las resurrecciones. Eso es lo que veremos no hoy, el próximo día, ¿verdad? Y es muy interesante, no se lo pierdan, porque vamos a ver quiénes van a reinar en el milenio, si todos los cristianos o solamente algunos de los cristianos. Veremos también el orden, la diferencia entre la primera resurrección o exanastasis o superresurrección, que también se llama, y la resurrección general al final del milenio. Una es al principio del milenio y otra al final del milenio. Vamos a ver quiénes son los que están acreditados para resucitar en esa primera y reinar con Cristo, si son todos o no son todos. Vamos a ver el orden, en 1 Corintios 15, el 21 al 25, Pablo nos habla de un orden, ¿no? De todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. La palabra orden es la palabra tacma, que significa escuadrón, y por lo tanto un escuadrón no se puede aplicar a Cristo, las primicias, como se traduce, que parece ser una mala traducción, sino que en realidad debería decir no Cristo las primicias, sino las primicias Cristo o las primicias ungidas, ¿verdad? Eso pues alude a los vencedores. Después los que son de Cristo en su venida. Luego viene el fin, ¿no? En fin, esos son los diferentes escuadrones que también aparecen en el tema de la resurrección, del orden de la resurrección. Y luego vamos a ver cuándo la muerte es abolida. ¿Es abolida al final del milenio o es abolida al final de la edad del juicio? ¿Cuándo es abolida realmente la muerte, el último enemigo? Y bien, la aclaración final, que es una aclaración que hace el señor Stephen Jones, el doctor Stephen Jones, de algo que se le había olvidado comentar en Filipenses 3:11, para alcanzar la resurrección, como dice Pablo, para poder alcanzar la resurrección de entre los muertos. Él quería poder alcanzar la exanastasis, no simplemente la anastasis. Bueno, pues dicho esto, hacerles un pequeño comentario. Saben que el doctor Stephen Jones había predicho que cuando la plaza, o hace 2 años, que había tenido una revelación de que cuando la plaza alcanzara los $50 la onza, iba a ocurrir algún evento importante. Ahora que estamos precisamente en estos días, mañana será 2 y el 3, porque ya saben, comienza en la tarde y continúa por la mañana. Entonces será el 2 y 3 de octubre, que es el día de expiación, y probablemente coincida que ahí se alcance en ese día la plata ese valor. Hoy lo he mirado ahora mismo antes de empezar a grabar y estaba a 49,270 y tantos,
casi llegando a los 49.300, es decir, que faltan como 700, no llega a $1 para alcanzar ese precio de $50 la onza de plata. Entonces estemos expectantes a ver qué ocurre y a ver qué nos dice también el doctor Stephen Jones, que hace también un poco, en un post que pusimos hace 2 o 3 días, se comentaba ese asunto. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a ir a ver, lo diré, a Deuteronomio, que es lo que tenemos para hoy, que vamos a ver el capítulo 15 y el capítulo 16, que habla de las ciudades refugio. Si no estoy mal, espero que no me esté confundiendo otra vez. Vamos a ver, vamos a asegurarnos del tema. Sí, estamos correctos. Capítulo 15, ciudad refugio, y capítulo 16, el redentor de la sangre, que se le ha llamado mal como vengador de la sangre, porque en realidad no refleja bien la idea de lo que es el redentor de la sangre. Encaja más la idea de un redentor que de un vengador. Lo veremos ahora a continuación. Capítulo 15, comenzamos ciudades de refugio. Al medir la responsabilidad por el pecado, la ley de Dios contempla la misericordia, que está basada en el nivel de autoridad, conocimiento e intención de cada persona, como nos dice Lucas 12, versículos 47 y 48. Sin embargo, dicha misericordia se pone en manos de la víctima, pidiéndole o a su tutor discreción según la guía del Espíritu. Es el que él, según su discreción, puede perdonar o no puede perdonar o puede hacer. En Deuteronomio 19, sin embargo, encontramos misericordia parcial incorporada a la ley en el caso de homicidio accidental, un homicidio involuntario. Al culpable se le permite huir a una ciudad de refugio, lo que reduce el derecho de la víctima a procurar la vida del homicida, es decir, a matarlo, ¿no? Cuando Yahvé, tu Dios, haya destruido las naciones cuya tierra Él te da, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te reservarás 3 ciudades en medio de tu tierra que Yahvé tu Dios te da para que la poseas. Perdón. Lo primero que hay que destacar es que estas ciudades de refugio no pudieron establecerse mientras Israel aún se encontraba en el desierto. Al contemplar el paralelo entre la iglesia en el desierto bajo el liderazgo de Moisés y la iglesia pentecostal de estos 2000 años, que también es una iglesia en el desierto, desde su establecimiento en Hechos 2, podemos ver que esta ley se aplica plenamente solo a la edad venidera, o sea, se aplicará plenamente solamente en la edad venidera. Sin embargo, en la actualidad, al igual que el Israel de antaño, podemos aplicar la ley de manera espiritual o personal y vivir en consecuencia. Así que Moisés profetiza que se establecerán ciudades de refugio después de que Dios eliminara las naciones y las desposeyera, a los filisteos y demás. Es evidente que Josué no pudo establecer, ni lo hizo, ciudades de refugio mientras Israel aún libraba una guerra activa contra las naciones cananeas. Josué tampoco repartió la tierra para sus herencias tribales hasta que terminaron las guerras. Primero se terminaron las guerras y después se establecieron las ciudades de refugios y también se distribuyeron las tierras por sorteo. La ciudad de Dios. Jerusalén fue llamada la ciudad de Dios en el Salmo 46:4, pero el nombre Jerusalén es un plural dual en hebreo, es decir, hace referencia a 2 ciudades. Profetiza sobre 2 ciudades, una terrenal y otra celestial, ambas con razón llamadas la ciudad de Dios. La diferencia radica en que la Jerusalén terrenal se corrompió y se llenó de violencia y derramamiento de sangre, lo que llevó a los profetas a decir: ¡ay de la ciudad sanguinaria o sangrienta! Como quieran. Eso lo podemos ver en Ezequiel 24:6 y en Nahum 3:1. El derramamiento de sangre la había descalificado para ser la ciudad de Dios
y, del mismo modo, nunca podría convertirse en una ciudad de refugio para escapar del derramamiento de sangre. Pablo nos dice en Gálatas 4 que fue, de hecho, Agar cuyos hijos carnales eran comparables a Ismael. Ese es el caso de los sionistas y de los que siguen la relación, los judíos que siguen la relación, el judaísmo, la religión del judaísmo. En realidad son Ismaeles espirituales. El ángel dijo de Ismael, incluso antes de su nacimiento, que será un hombre como un asno salvaje y su mano estará contra todos y la mano de todos estará contra él. Esto lo estamos viendo hoy más que nunca, porque incluso en Estados Unidos ya están la mayoría en contra. O sea, es Netanyahu y Estados Unidos, por lo menos los políticos, contra todo, contra todos los demás países. De hecho, en el discurso de la ONU hemos visto como 3/4 de los asistentes abandonaron la sala cuando él iba a soltar su speech. Bueno, Génesis 16:12 nos dice lo de Ismael, ¿no? En otras palabras, tales hijos tendrían continuas disputas sangrientas en busca de venganza, sin que se les proporcionaran ciudades de refugio. Tal es la naturaleza de los hijos de la carne, independientemente de su genealogía. La genealogía no importa. Que sean descendientes de Abraham, si no están como en Cristo, como tienen que estar, pues son ismaelitas, por decirlo de alguna manera. La Jerusalén terrenal resultó ser Agar, como nos dice Pablo, pues mató a los profetas y al mismo Mesías. Por esta razón, la Nueva Jerusalén es lo que la Jerusalén terrenal podría haber sido si la carne hubiera podido cumplir plenamente la voluntad de Dios. Pero la Jerusalén terrenal no pudo entrar en el nuevo pacto, pues sus líderes optaron por permanecer bajo el antiguo pacto y el monte Sinaí en Arabia. La ley del monte Sinaí en Arabia, la herencia de Ismael. Esa es la herencia de Ismael, el monte Sinaí en Arabia. Por lo tanto, la gloria de Dios se apoderó de ese lugar. Se apartó de ese lugar. Ezequiel 11:23, como se había apartado donde estaba el tabernáculo en Silo siglos antes. La Nueva Jerusalén, por lo tanto, es la ciudad de Dios que Abraham anhelaba, la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios, nos dice Hebreos 11:10. Abraham llegó como refugiado de Ur de los Caldeos huyendo de la ira de Nimrod, como nos dice el libro de Jasher. El libro de Hebreos nos dice que buscaba una ciudad celestial, no estaba buscando lo que los sionistas buscan hoy. Eso nos lo dice en Hebreos 11:16, que era su verdadera herencia, no la ciudad terrenal en la tierra de Canaán. Esa no le importaba. Él sabía que eso era pasajero. Por lo tanto, mientras varias ramas de los ismaelitas se disputan la tierra ancestral, los herederos del reino, es decir, los descendientes de Isaac, buscan una ciudad más grande que heredar. Abraham buscó una patria entera que fuera un modelo terrenal de la Jerusalén celestial, la tierra de Judea, de Israel, si incluimos a Israel, cuando estaba también allí. Esa era una representación, un patrón o un modelo de lo que debería ser la Jerusalén celestial. En cierto sentido, esa patria entera era una ciudad de refugio, pero por ser carnal estaba destinada al fracaso en esa misión. Se estableció bajo el antiguo pacto que no fue suficiente para consolidar la verdadera herencia. Al final tuvo que ceder ante la ciudad celestial basada en el nuevo pacto para que los hijos de Sara pudieran obtener la herencia. Si en Jerusalén terrenal, a efectos espirituales, hoy no tiene ninguna cosa más especial que cualquier otra ciudad. Refugio para muertes accidentales. Ahora bien, el propósito de las ciudades de refugio era brindar refugio a quienes habían matado a alguien accidentalmente. Deuteronomio 19 del 3 al 6 dice: prepararás los caminos para ti y dividirás en 3 partes el territorio de tu tierra que el Señor tu Dios te dará en posesión para que cualquier homicida pueda huir allí. Ahora bien, este es el caso del homicida que puede huir allí y vivir,
cuando mata a su amigo sin intención, es decir, sin haberlo odiado previamente, perdón. Pues lógicamente, si le estaba odiando previamente, nadie le va a creer que ha sido involuntariamente, ¿no? Como cuando un hombre va al bosque con su amigo a cortar leña y su mano blande el hacha para cortar el árbol y el hierro se resbala del mango y golpea a su amigo y lo mata, ¿no? Puedo ir entonces a una de estas ciudades y vivir, no sea que el vengador de la sangre, ahí está traducido como vengador, ya les decimos que es más correcto que fuera el redentor, persiga al homicida en el ardor de su ira y lo alcance porque el camino es largo y le quite la vida, aunque no merecía la muerte, ya que no lo había odiado previamente. El principio básico de esta disposición de la ley es que las ciudades de refugio se establecen para quienes no odiaban a quienes mataron accidentalmente. En otras palabras, si un hombre mata a alguien a quien odia, le resultaría difícil alegar que fue un accidente. En tales casos, la familia de la víctima no estaría dispuesta a perdonarlo. Primera de Pedro 4:8 dice: el amor cubre multitud de pecados. Cuando uno peca contra otro, el amor puede motivar a muchos a perdonar el pecado y la ley reconoce el derecho de la víctima a mostrar dicho amor. En caso de los jueces no pueden perdonar, pero la víctima sí puede perdonar. Hoy en día lo hacen al revés, ¿verdad? En caso de, en caso de homicidio, que nos lo digan a los colombianos o a los españoles, ¿verdad? Con los terroristas. Los jueces los han perdonado y cuando el pueblo se ha puesto en contra y algunos hicieron un referéndum, como fue el caso de Colombia, resulta que sale que no se aprueba, pero lo aprueban igual. Bien, en caso de homicidio accidental, el culpable podría no tener que huir a una ciudad de refugio si existe amor entre ellos. Una ciudad de refugio solo es necesaria cuando la familia de la víctima no siente amor o se niega a perdonar. Es decir, son gente carnal que no tiene amor y aunque saben que es involuntario, pero no, dicen, bueno, pues ojo por ojo. Moisés dice específicamente que el homicida que no odia a su víctima no merece la muerte, puesto que no había odiado antes. No obstante, la ley reconoce la muerte de un inocente, otorgando a la familia de la víctima el derecho legal a ejecutar al perpetrador bajo la cláusula de vida de vida por vida, como es decir, la ley del talión, vida por vida, quemadura por quemadura, golpe por golpe, diente por diente, en fin. Éxodo 21:23, esa es la ley del talión. No obstante, Moisés también apela al amor, demostrando una vez más que la ley define la justicia y los derechos, pero deja el poder del perdón en manos de las víctimas. Una sociedad legalista, entonces, ni siquiera era el ideal de la vida de Moisés, ni siquiera Moisés era legalista. El legalismo exige derechos y considera la justicia como un deber, pero la mente de Dios, como lo demostró Jesucristo, está motivada por el amor y la ley defiende con gusto el derecho de la víctima a perdonar. Pero si no hay perdón, el homicida puede huir a la ciudad de refugio y vivir allí hasta la muerte del sumo sacerdote. Números 35-25. Por lo menos tenía esa posibilidad, en caso de que la gente no fuera perdonadora, fueran carnales, pues tenía esa salida de irse a refugiar, ¿no? Las ciudades de refugio eran necesarias solo porque los hombres no siempre eran lo suficientemente amorosos como para perdonar, incluso sabiendo que la muerte fue accidental. En esencia, una ciudad de refugio era un refugio contra los ciudadanos de Israel carnales, sin amor y vengativos. En general, la Nueva Jerusalén es también una ciudad de refugio a la que los creyentes pueden huir ante un mundo vengativo y sin amor. Con esa perspectiva, el compositor de este, parece ser un canto, escribió en tiempos de persecución: cuán firme fundamento, oh santos del Señor, está establecido para vuestra fe en su excelente palabra. ¿Qué más puede deciros lo que os ha dicho, vosotros que habéis buscado refugio en Jesús? Las ciudades de refugio entonces juegan un papel importante en el establecimiento de la justicia y la misericordia como fundamento del gobierno del reino. Bueno, pues nos vamos
al siguiente capítulo, capítulo 16, el Redentor de la Sangre. En Números 35 se da una explicación más extensa de las ciudades de refugio. Leemos en los versículos 26 al 28 lo siguiente. Pero si el homicida traspasa en cualquier momento los límites de su ciudad de refugio, a la que puede huir, y el vengador de la sangre lo encuentra fuera de los límites de su ciudad de refugio, y el vengador de la sangre mata al homicida, no será culpable de homicidio, porque debería haber permanecido en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida regresará a la tierra de su posesión. Es decir, si este homicida, los familiares del que él había matado, aunque no le tenía odio, pues huye a la ciudad de refugio, pero si él, bueno, pues se cansa de estar en la ciudad y sale y se va a otro pueblo y reside allí, o alguien le da un chivatazo a los familiares, entonces los familiares van y lo pillan fuera de la ciudad, si lo mataban no había ninguna responsabilidad, podían hacerlo legalmente. Pero después de que había muerto el sacerdote, él sí podía salir y regresar a su herencia y no le podían tocar, porque eso entonces sí sería considerado un asesinato y estaría penado por la ley. El término vengador de la sangre necesita una aclaración, que es lo más importante. La palabra para vengador es Gaal, es decir, G-A-L, que significa redentor. La palabra Gaal significa redentor, no vengador. Se usa para describir a quien redimió la justicia, se usa para describir a quien redimió la justicia y devolvió al dueño lo que le pertenece por derecho. En este caso se trata del estado de paz o justicia entre las partes en disputa. La palabra vengador no le hace justicia a este llamado, a este papel, ¿no? Es simplemente el título del padre, tutor o pariente más cercano, quien es el principal responsable de representar los intereses de la parte perjudicada y de asegurar que se establezca la justicia o la paz. Es el pariente redentor. Es el pariente redentor o el redentor de la sangre. Es el pariente el que tenía que cumplir esa función de perdonar o de ejecutar a la víctima si no estaba en la ciudad de refugio. A la víctima no, al que había cometido el homicidio involuntario. El pariente redentor podía desear la venganza personal, pero solo si la persona compartía esa mentalidad. Otros podían ser amorosos y misericordiosos si eran guiados por el Espíritu. Moisés esperaba que el vengador de la sangre o pariente redentor segundito que ponga esto en cursivas como lo suelo poner. Moisés esperaba que el vengador de la sangre o pariente redentor tuviera la mente de Cristo, pero sabía que muchos no ejercerían su derecho a perdonar, sino que serían vengativos. Por lo tanto, se establecieron ciudades de refugio y la regla era que el homicida debía permanecer en su ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Si se desviaba, pedía permanecer en su ciudad de refugio, hasta la muerte del sumo sacerdote. Si se desviaba de allí, podía ser asesinado, si el vengador de la sangre decidía ejecutarlo. Sin embargo, al morir el sumo sacerdote, el derecho del vengador de la sangre terminaba y el homicida recuperaba su herencia. Nuestro sumo sacerdote ahora es Jesucristo. El papel del sumo sacerdote aludía a Jesucristo. Él es también nuestro pariente redentor. Cuando murió en la cruz, todos los que habían buscado refugio en él fueron liberados y recibieron su herencia. Este es otro ejemplo de cómo la ley profetizaba acerca de Cristo. Profetizaba y profetiza, porque todavía existe. Acerca de Cristo, pues su sangre satisfizo el requisito de la ley y puso fin al encarcelamiento del homicida. Todos hemos sido privados temporalmente de nuestra herencia debido al pecado,
pero la muerte del sumo sacerdote libera a todos para que regresen ahí. Es decir, como dice, la unción pudrirá el yugo y saldrá de la cárcel, ¿verdad? En general vemos que el homicidio accidental conllevaba una responsabilidad limitada debido a la falta de odio, pero incluso esa responsabilidad terminó con la muerte de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Siguiente epígrafe: no hay restitución por homicidio accidental. Cuando uno, no, es imposible, porque nadie puede resucitar a alguien, ¿no? A no ser que lo resucite el Señor, claro. No hay restitución por homicidio accidental. Cuando un hombre muere accidentalmente, el Redentor de la Sangre no puede obtener restitución a favor de su pariente, a menos que el muerto pueda resucitar. Esta conciencia le da la opción de exigir su encarcelamiento en la ciudad de refugio o de perdonar al ofensor. Sin embargo, correctamente, el perdón debe basarse en el arrepentimiento, así como el arrepentimiento es un requisito de todos nosotros para apropiarnos de la provisión que nos hizo la sangre de Cristo. El Redentor de la Sangre está llamado a ser un redentor, no un vengador per se. Pero cuando alguien ha sido asesinado, no puede obtener restitución mediante ningún juicio de la ley. Al final, todo lo que puede hacer es perdonar o dejar el caso en manos del gran trono blanco. La creación de ciudades de refugio es una forma atenuada de la pena de muerte. La pena se reduce debido a la naturaleza no intencional del homicidio. Sin embargo, una vez fallecida la víctima, su condición suele ser irreversible hasta la resurrección. Siguiente epígrafe: arrepentimiento y misericordia. La ciudad de refugio cumple la misma función básica que la pena de muerte. La pena de muerte encarcela al homicida hasta la llegada del gran trono blanco, donde nuestro sumo sacerdote juzga a toda la humanidad. En el contexto de su muerte en la cruz, que pagó el castigo por el pecado del mundo. En menor escala, el homicida es enviado a una ciudad de refugio donde permanece prisionero hasta la muerte del sumo sacerdote. Bueno, prisionero dentro de la ciudad, pero una ciudad, pues, si es más o menos, aunque fuera bastante pequeña, pues tenía cierta libertad de movimiento, no es como estar metido en una cárcel. El llamado del Redentor de la Sangre ha sido muy mal interpretado a lo largo de los siglos, porque los hombres no comprendieron el corazón de Dios ni la mente de Cristo. Cuando Cristo vino a mostrar el corazón de Dios con su ejemplo, reveló su papel como el máximo redentor de la sangre mediante su propia muerte en la cruz, no como fiscal, sino en representación de los acusados. Por lo tanto, el primer gran ejemplo que vemos es que un redentor de la sangre busca principalmente redimir y perdonar más que imponer castigo. Si tiene el corazón de amor, el corazón correcto. También vemos la importancia del arrepentimiento en esto, pues arrepentirse es cambiar de opinión o de manera de pensar. Es revertirse de la mente de Cristo. Este siempre ha sido el objetivo de la historia y el propósito fundamental de la ley. Los juicios de la ley son de naturaleza correctiva y nunca fueron diseñados simplemente para infligir castigo. Pues el profeta dice: cuando la tierra experimenta tus juicios, los habitantes del mundo aprenden justicia. Isaías 26. Y así nos pasa a nosotros, cuando el Señor nos disciplina, aprendemos la justicia. Cristo, nuestro Redentor, no perdonó automáticamente a los inicuos en su muerte en la cruz. Había que arrepentirse, no era automático, como algunos han enseñado, aunque ciertamente tenía esa opción como cualquier redentor de sangre, o cualquier redentor de la sangre. Vamos a ponerlo así, y en cursiva, porque hay que seguir el mismo patrón. En cambio, en su sabiduría, obra para provocar el arrepentimiento para que el perdón beneficie al pecador en lugar de usar la gracia como excusa para seguir pecando, ¿no? Si no hay arrepentimiento, el tipo va a seguir pecando, ¿no? Cuando uno ve lo que Cristo ha hecho con un corazón de amor, no puede evitar arrepentirse y cambiar su perspectiva sobre Cristo y la manera de vivir
que debe y la manera en que debe vivir, perdón. Y la manera en que debe vivir. Sin embargo, muchos no reciben esa revelación todavía, ni siquiera durante su vida. Por lo tanto, las ofensas permanecen sin resolver y la injusticia prevalece continuamente en la tierra. Por esta razón, el juicio del gran trono blanco es necesario para que se rindan cuentas por todos los pecados. Lo primero que se hace es revelar la verdad de Cristo a la humanidad, la atrocidad del pecado y la gracia que lo supera. Cuando los hombres vean esto ante el gran trono blanco, donde se revelarán todos los secretos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 10 al 11. Imagínense en el gran trono blanco toda la humanidad y el Señor les muestra en toda su gloria, el Señor está en su gloria y les muestra a todos, más allá de toda duda, de tal forma que nadie lo puede negar, la atrocidad del pecado y todo eso, ¿no? Y entonces se revelan los secretos también de los corazones de cada uno y todo el mundo se da cuenta pues que es malo, que es perverso, que ha hecho esto, que ha hecho aquello. Y entonces el Señor automáticamente les muestra su gracia, su gloria, pues todo el mundo cae de rodillas, como dice la palabra, todo el mundo dobla la rodilla y confiesa que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Y como dice, y lo vamos a ver ahora también, como dice la palabra, el que confiesa a Jesús como Señor, pues es salvo. Y en ese momento, pues ya deja de ser un pecador, pero tiene que pasar por su proceso de disciplina y maduración, que le va a durar a los que no lo hayan hecho en su vida, pues mucho tiempo. Este arrepentimiento universal es el inicio de su camino hacia el conocimiento de Dios, pues Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12:3. Por lo tanto, ante el gran trono blanco todos los hombres expresarán su fe en él y serán llenos del Espíritu Santo. Esta es la primera parte del lago de fuego. Así comienza, que los bautizará con un fuego, que los bautizará, vamos a poner, con un fuego diseñado para purificarlos del pecado mediante la convicción del Espíritu Santo. El fuego es también la propia ley de fuego que nos dice Deuteronomio 33:2, que procede del trono de Dios, como se ve en Daniel 7, 9 y 10. Es un fuego que procede del trono de Dios, que es el río de fuego, que al final se forma en un lago de fuego porque se extiende a toda la humanidad no redimida. Dice, el fuego de Dios se vio así en el monte Oreb el día que posteriormente se celebró como la fiesta de semanas, es decir, Pentecostés. Se vio de nuevo sobre las cabezas de los 120 discípulos en el aposento alto, las llamadas lenguas de fuego, cuando el Señor instituyó la iglesia de Pentecostés en Hechos 2. Y así, ante el gran trono blanco, toda la humanidad comenzará a someterse a la ley de Dios. Los creyentes, por supuesto, disfrutarán de inmortalidad e incorrupción y la ley ya estará escrita en sus corazones. Los creyentes que se levantan en la segunda resurrección pues tienen que pasar también su proceso de maduración y disciplina, y aunque van a recibir la inmortalidad, pero sin embargo no tienen que pasar al lago de fuego. Pero sí estarán en las tinieblas de afuera hasta que ellos también maduren y puedan entrar en la Nueva Jerusalén. Bueno, el resto de la creación comenzará el proceso de corrección mediante el cual la ley también podrá estar escrita en sus corazones. Esa es la finalidad del bautismo de fuego. Los vencedores lo pasan en vida y por eso no sufren daño de la segunda muerte. La segunda muerte es el cada día muero que decía Pablo. Es decir, cada día muero. Si tú cada día mueres, pues has recibido el bautismo de fuego pleno en vida y por lo tanto eres un vencedor y estás libre de la segunda muerte. El resto de los creyentes sufrirán daño de la segunda muerte, los que no fueron vencedores, hasta que sean madurados completamente. Y el resto de la gente pues tendrá que pasar
en la segunda muerte completa, el bautismo de fuego completo en el lago de fuego. Ese tiempo, a ver, ¿dónde? No sé si me he saltado. Y así, ante el gran trono blanco, toda la humanidad comenzará a someterse a la ley de Dios. Los creyentes, por supuesto, disfrutarán de inmortalidad e incorrupción y la ley ya estará escrita en sus corazones. Como hemos dicho, el resto de la creación comenzará el proceso de corrección mediante el cual la ley también podrá estar escrita en sus corazones. Ese tiempo será largo, pero terminará con el jubileo de la creación, dice el de Stephen Jones, probablemente 49.000 años, teniendo 7 por 7, 49, tomando años de 1000, ¿no? Tomando por milenios, 49.000 años, casi nada. Tal juicio es necesario para satisfacer el sentido de justicia de Dios. Y nosotros proclamamos la restauración de todas las cosas, no que no hay juicio. Eso de que se van a ir de rositas la gente, no, va a haber justicia. Es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Y todos van a ser juzgados y todos van a tener que ser purificados, conforme a lo que ellos hicieron en sus vidas. Pero eso de que perdonar sin más, no. La justicia no se imparte o consuma hasta que todas las víctimas de la injusticia hayan sido indemnizadas por sus pérdidas. Los que ofendieron tienen que resarcir a los ofendidos, cueste el tiempo que cueste. En la mayoría de los casos la restitución es suficiente, pero pagarla requiere tiempo y la oportunidad de saldar la deuda. Y algunos que han dicho grandísimos pecadores necesitarán mucho tiempo para pagar su deuda. No aceptaron el pago de Cristo por sus pecados, pues lo tienen que pagar ellos. Ese juicio final da a los pecadores tiempo para trabajar como siervos de los justos, como lo ordena la ley en Éxodo 22. Es decir, serán puestos bajo la autoridad de los justos hasta que completen su proceso de restauración completa. He aquí también la razón por la que la idea de un infierno ardiente es ilegal, es decir, no es conforme a la ley. El infierno ardiente literal es ilegal, pues la mera tortura no trae justicia. La justicia de Dios no exige tortura, sino restitución para compensar a las víctimas de la injusticia. La única justicia que implica tortura o dolor se da cuando un hombre ha torturado a otro en esta vida, donde los líderes de la Iglesia han quemado a personas en la hoguera, un castigo ajeno a la ley de Dios, es posible que ellos también corran la misma suerte, según la ley de Éxodo 21-25 del talión, quemadura por quemadura. Por ejemplo, los inquisidores que quemaron a la gente en la hoguera, pues seguramente recibirán ese castigo. Pero Dios, claro, los puede volver a resucitar, como a todos los demás. Pero incluso un juicio tan terrible es temporal, no es eterno, pues ningún juicio es eterno como dirían algunas traducciones. Hemos grabado hace poco todo eso de la palabra Olán y la palabra Aionian, que no significa eterno, sino un periodo oscuro, indefinido, pero más o menos corto. Por ejemplo, cuando Jonás estuvo en el vientre del pez, se dice que estuvo Olán, y Olán fueron 3 días, 3 noches. Entonces imagínense qué eternidad más corta, ¿no? Así que la mayoría de las veces la palabra Olán se traduce erróneamente por eterno, cuando no es eterno, tiene un final. Repito, pero incluso un juicio tan terrible es temporal, pues ningún juicio es eterno como dirían algunas traducciones. Juicio se traduce como Olán, es hebreo, y Aionian en griego. Y ambos términos indican un periodo indefinido, lo que permite que la ley defina la duración del juicio según la gravedad del delito. Nuestro Redentor de sangre no solo es amoroso y justo, sino también lo suficientemente sabio como para idear un plan para la creación mediante el cual nada se perderá al final. El Salvador de todos los hombres, mayormente de los creyentes, eso sí se salvan antes que los demás, pero dice claramente la Escritura, en muchos sitios, no solo en ese, Salvador de todos los hombres, ¿verdad?
Ese plan se revela en la ley y el Redentor de sangre desempeña su papel en él. En este caso, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Jesús es el gran pariente redentor. La palabra hebrea es el siguiente epígrafe. La palabra hebrea para redentor es Gaal y se escribe con las letras Gimel o Gimel, Aleph y Lamed. La Gimel significa camello y significa ser levantado, debido a que un camello levanta una carga sobre su lomo. La última parte de la palabra es Aleph Lamed, que se escribe él o Dios, ya sabe, que acaba en Daniel. El él quiere decir Dios, se refiere a Dios. Lo que va adelante es lo que define lo que hace Dios. Lo que significa el nombre, pues es lo que define lo que hace Dios. Como por ejemplo Israel, que no me he acordado un nombre que yo supiera ahora lo que significa. Israel significa que Dios gobierna. Irra, Dios gobierna. Es lo que hace Dios, Él. No es que Jacob es el que gobierna, no es que Jacob es el príncipe es Dios, que es el que gobierna. Irra, Él. El Él hace referencia a lo que hace Dios. Bien, por lo tanto, un redentor significa exaltar a Dios. Esto fue lo que motivó la declaración de Jesús en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nuevamente leemos en Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, a todos los hombres se refiere, ¿verdad? Cuando Jesús murió en la cruz fue levantado como la serpiente en el desierto para traer sanidad a todos los que lo contemplaran. Desempeñaba el papel de redentor, que es exaltar a Dios. Al ser levantado estaba exaltando. Esto no solo lo representa como la serpiente en el desierto, sino que también muestra la deidad de Cristo, pues era el mismo Hijo de Dios quien era levantado en la cruz. Asimismo, revela que todos los hombres ciertamente lo contemplarán y hallarán sanidad. Eso en el gran trono blanco lo vemos. Unos, mirad a mí y sed salvos, dice, no sé si es, creo que es un salmo o en algún profeta. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, ¿no? Contemplando a Dios, uno es salvo, porque no le queda más remedio, como Pablo cuando cae del caballo, igual. Unos pocos lo contemplarán durante su vida, pero la gran mayoría no lo hará hasta el gran trono blanco. Esta imagen que subyace al significado de Gaal muestra la mente de Cristo tras el Redentor de la sangre. Un tutor era el pariente redentor en un tribunal facultado para defender a cualquier miembro de su familia que hubiera sido víctima de un delito. Él lo representaba, ¿no? Como tutor. Su deber era traer redención, no venganza. El ejemplo de Jesús nos muestra que trajo redención por su disposición a dar su propia vida, no solo por las víctimas del delito, sino también por los criminales. Como resultado, todos los hombres serán atraídos a él. Todos los hombres serán atraídos a él. Este es el ejemplo de amor que revela el corazón de Dios y la mente de Cristo con respecto al Redentor de la sangre. Bueno, llamar a los tutores vengadores podría representar una mente carnal de venganza, pero esto no refleja el corazón de Dios como se ve en el ejemplo de Cristo. En lugar de vengadores tenemos que llamarles redentores. Así vemos que si bien era el deber del juez y del tribunal determinar la culpabilidad o inocencia y condenar a muerte al asesino, el tutor de la víctima tenía el derecho a actuar con amor. Si el asesino no se arrepentía, la pena de muerte podía ser la mejor opción para proteger a las futuras víctimas. Pero si el asesino estaba verdaderamente arrepentido, el Redentor tenía la opción de perdonar. Jesús tiene la capacidad y la sabiduría de ir más allá de otros redentores de sangre.
Vamos a ver otra vez aquí, las cursivas, madre mía. Porque no está sujeto a restricciones temporales. También tiene el poder de abrir los ojos de los hombres para que vean la verdad y los lleven, la verdad y los lleve, y esa verdad los lleva al arrepentimiento por el poder del Espíritu Santo. Lo hemos dicho. Cuando Pablo se le apareció el Señor, pues se arrepintió ahí mismo y allí confesó. En el gran trono blanco la gente cuando lo vea, ¿qué va a hacer? Pues doblar su rodilla. Bien, por lo tanto, ha ideado un plan para la creación que incluye el gran trono blanco, donde las fuerzas del orden, serán las fuerzas angelicales del Señor, me imagino, alcanza su máximo éxito al llevar a todos los hombres al arrepentimiento por el poder del Espíritu. Bien, pues eso es lo que teníamos para hoy. La próxima vez que abordemos este Deuteronomio, segunda ley, discurso 5, veremos el capítulo 17 y el 18, que se titulan Aumentar las ciudades de refugio, y el otro, vamos a ver, asesinato premeditado. ¿Qué dice la ley cuando el asesinato era premeditado? Pues uno no podía huir lógicamente a la ciudad de refugio, y vamos a tratar seguramente en este tema, me imagino, si no recuerdo mal, el tema de la pena de muerte. Bueno, mis queridos amigos hermanos, gracias por acompañarme hasta aquí. Discúlpenme por el retraso de hoy. Orar al Señor como siempre para que nos dé a todos esa iluminación perfecta y maravillosa de la Shekinah, el lugar santísimo de tabernáculos, para lo cual tenemos que cruzar el velo de Pentecostés a tabernáculos. Así que anímense a cruzar todos el Jordán sometiéndose al bautismo de fuego, a la disciplina del Señor, a la disciplina que el Señor traiga a sus vidas cualquiera que fuera, aunque nos asuste, pero es mejor pasarlo ahora que luego y reinar con Cristo. Eso es lo que aspiramos todos, ¿verdad? O los que aspiramos a ser vencedores. Bueno, pues sin más, emplazándoles hasta el viernes. Hasta entonces, pásenlo bien.